Hola queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar con nuestro video de hoy, les recuerdo que no olviden suscribirse, darle like y compartir el video. Gracias por su apoyo constante. Hoy vamos a hablar de una confesión que ha dejado a todos sorprendidos, una de esas revelaciones que marca un antes y un después. Demet Özdemir, una de las actrices más queridas de Turquía, ha abierto su corazón y hablado sobre su relación con Can Yaman, revelando algo que nadie esperaba. La actriz ha declarado recientemente que, en su opinión, éramos demasiado jóvenes y no fue amor. Esta confesión ha generado una gran conmoción, ya que muchos seguidores de la pareja se vieron impactados por sus palabras, considerando que su historia fue un romance que marcó época. Demet Özdemir y Can Yaman, dos de las figuras más luminosas de la televisión turca, fueron una de las parejas más populares, tanto en la pantalla como fuera de ella. Juntos, en la serie Erkensikus, lograron cautivar al público no solo por su química en el set, sino también por su supuesto romance fuera de las cámaras. La serie, que comenzó en 2018, rápidamente se convirtió en un fenómeno, y con ella, la relación entre Demet y Can pasó a ser tema de conversación constante en el mundo de las revistas. El amor entre los personajes de Sanem y Can traspasó las fronteras de la pantalla, y sus seguidores comenzaron a soñar con que la pareja estuviera junta en la vida real. Al principio, todo parecía ser un cuento de hadas. Ambos actores compartían momentos juntos, viajaban y se veían más cercanos cada día, lo que pronto alimentó los rumores sobre su relación. Demet ha recordado esos días y lo ha descrito como un periodo muy especial. Cuando conocimos a Can en el set, inmediatamente sentimos que la energía entre nosotros era diferente. Estábamos centrados en nuestras carreras, pero al mismo tiempo nos apoyábamos mutuamente, tratando de entendernos mejor. A pesar de la evidente conexión, los problemas empezaron a surgir a medida que la presión del trabajo y los medios de comunicación se hicieron más intensos. Lo que parecía una historia de amor perfecta empezó a desmoronarse cuando las primeras grietas comenzaron a aparecer. Las exigencias de sus agendas laborales, junto con la constante atención de los medios, empezaron a pasar factura en la relación. Demet ha compartido que, aunque pasaban buenos momentos juntos, las circunstancias externas hicieron difícil que pudieran mantenerse equilibrados emocionalmente. Pasamos buenos momentos juntos. Pero el intenso horario de trabajo y la atención constante empezaban a agotarnos. Queríamos hacernos tiempo el uno para el otro, pero no siempre fue posible. Lo que parecía ser una relación estable, comenzó a tambalear debido a los celos y los problemas de comunicación. La constante atención de los medios sobre Can Yaman y la creciente base de seguidores del actor fueron aspectos que, según Demet, empezaron a generar inseguridades en ella. La confianza es muy importante en una relación. Si se daña el sentido de confianza, todo lo demás pierde su significado. Desafortunadamente, no pudimos reconstruir esta confianza en este proceso, confesó Demet en una entrevista. Una de las situaciones más dolorosas para Demet fue cuando comenzaron a circular rumores de una posible traición por parte de Can Yaman. Los medios informaron que Can había sido visto con otra mujer, lo que generó una gran polémica. Este hecho afectó profundamente a Demet, quien, según sus propias palabras, no pudo perdonar lo que había sucedido. Me fue imposible perdonar lo que Can me hizo. Siempre traté de ser abierta y honesta durante toda nuestra relación, pero algunas cosas me resultaban inaceptables. Después de esa situación, se volvió imposible salvar nuestra relación. Can, por su parte, mantuvo silencio sobre estas acusaciones y nunca comentó públicamente sobre los detalles de la ruptura. La separación de la pareja fue un tema candente en la prensa, y aunque muchos esperaban que se reconciliaran, Demet y Can decidieron tomar caminos distintos. A finales de 2019, anunciaron oficialmente su ruptura, lo que generó gran revuelo en los medios de comunicación y en las redes sociales. Después de la separación, tanto Demet como Can optaron por centrarse en sus respectivos proyectos personales y profesionales. Demet,
por su parte, se dedicó a su crecimiento personal, buscando encontrar paz y equilibrio a través de actividades como la meditación y el yoga. En una de sus entrevistas, explicó, esta relación me enseñó mucho. A veces el amor no es suficiente, lo entiendo. Todo lo que he pasado me ha hecho una persona más fuerte. Can Yaman, por su parte, continuó con su carrera, centrándose en proyectos internacionales, especialmente en Italia, donde logró una gran base de seguidores. En todo este proceso, nunca hizo declaraciones públicas sobre su ruptura, y se centró en sus compromisos profesionales. Las relaciones son personales. Elegí intentar resolver lo que pasó dentro de mí, en lugar de reflejarlo afuera, dijo Can en una entrevista. Demet, por su parte, hizo un balance sobre todo lo vivido con Can, diciendo, lo que vivimos con Can me enseñó lo que quiero y lo que no quiero. Una persona crece aprendiendo de sus errores. Pasé momentos difíciles en ese momento, pero hoy me he convertido en una persona más fuerte gracias a estas dificultades. Aunque su relación terminó, Demet y Can dejaron una huella profunda en el mundo de la televisión turca. Su historia de amor, aunque marcada por altibajos y obstáculos, sigue siendo una lección para muchos. Todo es una lección. Cada evento que experimentamos nos prepara para nuestro siguiente paso. Esta relación me convirtió en la persona que soy hoy, concluyó Demet. La ruptura de Demet y Can no solo fue un tema de conversación en los medios, sino que también generó una gran discusión en las redes sociales. Los fanáticos de ambos se dividieron, algunos apoyando a Demet y otros a Can. En Twitter, el hashtag #DemetAkli se hizo viral, y muchos expresaron su apoyo a Demet, considerándola la víctima de una situación difícil. Otros, sin embargo, se pusieron del lado de Can Yaman, defendiendo que él estaba bajo mucha presión debido a su agenda de trabajo. Demet, por su parte, ha preferido no centrarse en el pasado y ha expresado que su prioridad es seguir adelante, en lugar de mencionar constantemente lo que vivimos en el pasado, preferí centrarme en el futuro. Esto fue una señal de respeto tanto para mí como para él. Finalmente, Demet cerró su última entrevista diciendo, crecemos con nuestros errores, maduramos con las dificultades. No me arrepiento de lo que pasó en el pasado. Hoy sigo mi camino como una persona más fuerte y más consciente. Por su parte, Can también expresó sus planes para el futuro, me he centrado en proyectos internacionales en mi carrera. En la vida hay un momento para todo y, ahora mismo, el trabajo es lo más importante para mí. Para muchos, las palabras de Demet resumen perfectamente su enfoque hacia la vida y las relaciones, cada final abre la puerta a un nuevo comienzo. Lo importante es no olvidar quién eres y qué quieres en este camino. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a mi canal para ver más contenido similar. Te quiero mucho. Cuídate y hasta la próxima.